Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. Continuando con las actividades de celebración de sus 10 años, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Una permisología que favorezca el crecimiento, ¿cuánto hemos avanzado? Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Señor Nicolás Grau, Ministro de Economía, señora Rosario Navarro, Presidenta de SOFOFA, señor Rafael Berguán, Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, señor Jorge Quirós, miembro del Comité Asesor Nacional de CLAPES-UC, señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular Economía UC y exministro de Hacienda, y señora Karin Moore, coordinadora legal de CLAPES-UC. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y muy bienvenidos a todos. Yo quiero saludar especialmente al ministro de Economía, don Nicolás Grau, que nos acompaña, a la presidenta de SOFOFA, señora Rosario Navarro, al presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, don Rafael Berguán, a Jorge Quirós, que además es de la casa, amigo y de la casa, y Karin Moore, también de la casa, nuestra coordinadora legal, quien va a moderar el panel. Saludamos a todos los presentes, aquí en el aula magna, Manuel José Irarrázaval, y les quiero, esto no está programado, pero un minutito, tómense un minutito para mirar la belleza de esta sala y apreciar el lugar en que estamos, que es realmente espectacular. Estamos aquí en esta aula de nuestra querida universidad y saludamos también a todos los que están conectados vía streaming. No es lo mismo, pero bienvenidos igual. El tema que esta mañana nos convoca en este seminario organizado por CLAPES-UC no es nuevo para nosotros, ni para muchos de ustedes. En este mismo salón, en noviembre pasado, el ministro de Economía, en forma remota, eso sí, nos adelantaba algunos detalles del proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, que hoy felizmente ya está en tramitación en el Congreso. Nosotros queremos apoyar esta iniciativa legal, ya que vemos que el proyecto de ley del Gobierno busca simplificar los procedimientos y reducir los tiempos de tramitación, lo que responde a una gran necesidad y a una obligación que tenemos con dar las facilidades para que el país retome con fuerza el crecimiento económico. De no resolverse de manera urgente esta problemática, seguiremos con el actual nivel de permisología que nos está ahogando. Un solo ejemplo del problema, de este problema que enfrentamos lo entregó el estudio llevado a cabo por la Comisión Nacional de Productividad y Evaluación, titulado Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile. Según esta investigación, se requieren un total de hasta 439 procedimientos burocráticos en forma directa en el proceso de inversión. En este contexto, se identifican 71 organismos responsables de otorgar un total de 309 permisos que son cruciales para que un proyecto se materialice como inversión. De estos 309, 63 se catalogan como críticos, dado que tienen el potencial de obstaculizar significativamente el avance de un proyecto durante su tramitación. La conducta de estos permisos sectoriales prioritarios, en términos de su impacto en el desarrollo de inversiones, exhibe una variabilidad notoria. Se constata que aquellos de menor complejidad se gestionan de manera eficiente, con plazos relativamente cortos que promedian alrededor de 2 meses y una tasa de rechazo de 15%. No obstante, a medida que la complejidad de los permisos aumenta, se observa una prolongación considerable en los plazos de tramitación, llegando a un promedio de 17 meses en el caso de los permisos más complejos,
al mismo tiempo que la tasa de rechazo también se incrementa, llegando al 30%. El principal problema radica en que en la mayoría de los casos los plazos reales de revisión exceden considerablemente el límite máximo establecido por la ley. Por ejemplo, para el periodo, en promedio, para el periodo 2008-2022, un permiso de la Dirección General de Aguas para un proyecto de una obra hidráulica mayor, cuyo plazo legal es de 6 meses, en tiempo real, promedio, se tarda 49 meses. Esto significa que el plazo efectivo supera en 8 veces el límite legal establecido. Esta realidad nos ha empujado en Clapes UC a seguir de cerca la reforma presentada por el Gobierno, que involucra autorizaciones tramitadas por 37 tipos de servicios asociados a 16 ministerios. Así como celebramos y apoyamos esta iniciativa, también queremos darle un sentido de urgencia. Pedir al Gobierno, por su intermedio, ministro, poder acelerar la tramitación del proyecto de ley y darle rapidez a la implementación del llamado silencio administrativo. Sobre todo ahora que conocemos las últimas proyecciones de crecimiento del Banco Central, que muestran para este año a nuestra economía fluctuando en un rango de crecimiento del 2 al 3, pero para los próximos 2 años se espera una expansión más exigua entre 1,5% y 2,5%. Es que la extensión de los tiempos de espera plantea la interrogante de si existen incentivos efectivos para invertir en este contexto. En particular, un proyecto de envergadura puede demorar fácilmente 10 años en ver la luz. Esta urgencia nos permite insistir en que, por un lado, coloquemos presión a los organismos públicos encargados de avanzar en la tramitación de los distintos proyectos y, por el otro, apuremos el tranco para aquellas iniciativas que pueden aportar al bienestar de nuestra población en los plazos que corresponden. Esto, por supuesto, respetando la legislación y toda la normativa, pero al mismo tiempo no perdiendo la oportunidad de materializar aquellos proyectos que nos permiten fortalecer nuestro crecimiento. Yo quiero hacer también una reflexión, porque creo que este proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso y que vamos a discutir hoy día es muy importante, pero no todo es ley. Se pueden hacer cosas, muchas cosas, desde la gestión. Y creo que eso es muy importante de entender, porque a veces es inexplicable comprender cómo hay entidades públicas que se toman 7, 8 veces el plazo legal y no pasa nada. Esperamos que en este seminario podamos reflexionar sobre en qué estamos, cómo retomar este rumbo para que podamos tener una permisología que favorezca el crecimiento. Sin más preámbulos, demos entonces inicio a este seminario. Gracias por estar aquí y participar de esta conversación tan importante para el futuro del país. Muchas gracias. ¿Viene la presentación al tiro? Sí. ¿Lo digo y tú lo pones? Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Ministro de Economía, Nicolás Grau. Lo mismo, pero... Sí. Muy amable, gracias. Bueno, muy buenos días. Agradezco especialmente a Clapes y al ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por esta invitación. Y también, vale la pena señalarlo, por el entusiasmo con el que han apoyado este proyecto. Le decía recién a Felipe que hay mucho acuerdo respecto a este proyecto. De hecho, en la Comisión de Economía logramos hace poco su aprobación en términos generales, de forma unánime. Y en la Comisión de Economía tenemos todos los sectores políticos en toda la amplitud que tiene actualmente la Cámara de Diputados y Diputadas en particular. La dificultad está en cuánto apuramos el tranco en esto. Voy a hablar después con más detalle, pero este es un proyecto de ley que tiene en su primera parte, que es la parte en la que se crea el sistema, tiene 71 artículos. Después es un proyecto de ley que interviene 37 leyes específicas,
Que, por ejemplo, cuando tú habilitas que un permiso pueda pasar a ser una declaración jurada y ese permiso está en una ley, tú tienes que habilitarlo eso en la ley específica. Y además tiene 25 artículos transitorios. Y nosotros acabamos de acordar ayer con la Comisión de Economía empezar a votar en particular este proyecto en un par de semanas. Entonces el esfuerzo es principalmente justamente lo que inspira este proyecto, cómo hacer buena regulación, o en este caso buenas políticas públicas, al mismo tiempo que lo hacemos de forma muy, muy acelerada. Así que todo lo que ustedes nos puedan ayudar para que ese estado de ánimo se mantenga, de estar disponibles para ir a toda velocidad tramitando este proyecto, es justamente lo que nosotros agradeceríamos con mucho entusiasmo. Bueno, mi agenda de esta presentación, me sumo por supuesto a los vocativos. Una cosa más que quiero decir que es importante acá, relevar el rol que ha tenido la Comisión de Evaluación y Productividad, que ha ido empujando este tema hace mucho rato. Felipe, tú leías uno de sus informes, pero la verdad es que este es un tema que es probablemente la institución que con más constancia ha empujado por este tema en los últimos años, desde su existencia, de hecho. Bueno, voy a hablar un poco del contexto. Después voy a contarles qué estamos haciendo en términos de gestión, porque compartimos que hay mucho que se puede hacer en el marco actual, ¿no? Entonces les voy a contar qué estamos haciendo ahora y después voy a hablar del proyecto, en términos bien esquemáticos, centrándome en las cosas más fundamentales. Un poquito de contexto, el mensaje que voy a dar acá con 2 diapositivas es que por supuesto que tenemos un desafío relevante en materia de crecimiento y en particular me voy a centrar en materia de inversión. De hecho, tenemos desafíos de inversión que arrastran por lo menos unos 10 años, así como también tenemos desafíos de inversión de productividad que son de 15 años, pero quiero transmitirle un mensaje un poco más optimista de lo que vemos en el día a día, en la discusión pública. En particular, mostrarles 2 diapositivas para ilustrar cómo la economía ha ido teniendo un resultado sistemáticamente mejor que lo esperado. Eso no significa que sea ideal el resultado, sino que mejor que lo esperado. El gráfico de acá lo que muestra en la línea verde es cuál fue la variación de inversión durante el año 2022, el primer año de gobierno, medida como formación bruta de capital fijo, y lo que está abajo son las expectativas que existían. Una es lo que estaba en el IPOM y lo otro es esta encuesta que se hace desde el Banco Central. Entonces, lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando nosotros empezamos el gobierno, uno decía que íbamos a crecer 0,5, otro que la inversión iba a caer 3,8. Todo ese rato fue por abajo, llegó incluso ya en el tercer trimestre a decir que íbamos a caer 3%, pero en realidad subimos 3%. Aquí hay toda una discusión de por qué sistemáticamente la predicción va por abajo, incluso a 3 meses de saber el dato final. Eso lo dejo ya para el mundo más de los académicos, de qué está pasando con las predicciones macroeconómicas. Pero más allá de eso, creo que en términos más de política pública, lo importante es decir que lo hicimos, y no digo acá el gobierno, sino el país, porque aquí el grueso de esto son decisiones privadas, por supuesto, mejor de lo esperado. Lo mismo sucedió el 2023 con un resultado más bajo, porque aquí decrecimos 1,1%, la formación bruta de capital fijo. Pero de nuevo nos pasó lo mismo. De hecho, a principio del año se decía que la inversión como formación bruta de capital fijo iba a decrecer 5%. Y el resultado fue 4 puntos porcentuales mejor. De nuevo, a nadie le gusta que la formación bruta de capital fijo esté bajando un 1%. Eso no es un buen resultado. Pero algo nos pasa que los 2 años estuvimos sistemáticamente peor en las predicciones de lo que iba finalmente a ser el resultado. Y esto es muy relevante porque, como ustedes bien saben, las inversiones están muy impulsadas, están muy afectadas por las expectativas. Entonces, si las expectativas son bajas, probablemente si hubiéramos tenido expectativas mejores, hubiéramos tenido resultados mejores también en estas líneas verdes. O sea, algo nos pasa en la discusión de política pública que por alguna razón no estamos viendo esto. Ahora, en términos de inversión extranjera directa, que es otro ángulo bien relevante, por el impacto que tiene la inversión y también porque dice mucho de cómo nos ve el resto del mundo, de si el mundo pone o no pone sus recursos en Chile. Ahí las cifras, yo diría, no solo son mejor de lo esperado, sino que son derechamente buenas. Este es el último dato, que es en torno a 21.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que es el mejor valor desde el 2014.
¿ya? Y además, fíjense que esto no necesariamente tiene que ver solo con nuestro gobierno. O sea, aquí hay una tendencia positiva, ¿ya?, que trasciende 2 administraciones, que me parece importante resaltar, en que la inversión extranjera directa va subiendo en nuestro país. Después de que tuvimos un alza que está muy relacionado con los precios de los commodities, tuvimos una baja, un ciclo largo de baja, ¿ya?, y ahora estamos teniendo un ciclo largo de alza también. Y esto no necesariamente ocurre en todos los países, no es solo un fenómeno global, es decir, Chile lo está haciendo mejor en términos de inversión extranjera directa. Ahora, termino diciendo, en términos de contexto, que esto no es una razón para estar tranquilo o, por ejemplo, creer que no es importante hacer reformas profundas en materia de permiso. Todo lo contrario. Nuestra visión como gobierno es que por distintas razones Chile va a entrar en un ciclo de mucha más inversión, tanto extranjera como directa, y nuestro problema principal es que esa inversión ocurra rápido, que no existan estos tiempos excesivos de espera que estamos teniendo en términos de trámite. Por lo tanto, esta tendencia que vemos positiva, para nosotros nos refuerza que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más importante por hacer estas reformas estructurales para efectos de que este interés que existe por invertir en Chile no tenga como cuello de botella la lentitud de las tramitaciones y la falta de certeza que existe en nuestro diseño institucional actual. Vámonos ahora a contarles qué estamos haciendo en el marco institucional actual. Déjenme adelantarles nuestra visión respecto a esto. Nosotros creemos que en el marco institucional actual de los permisos, tanto de la parte ambiental como lo que se denomina permisos sectoriales, que es todo lo que está fuera de la parte ambiental, hay mucho que hacer en términos de gestión, y les voy a comentar todas las cosas que estamos haciendo. Pero también, con la misma fuerza, queremos señalar que ese quehacer en materia de gestión tiene un techo. De hecho, la situación de permisos solo ha ido empeorando en los últimos 10 años, en términos de tiempo. Y yo les aseguro que todos los gobiernos, porque han transitado distintos gobiernos en ese periodo, porque a nosotros nos consta, porque hemos hecho la revisión para atrás, han hecho esfuerzos muy importantes, esfuerzos muy relevantes en materia de gestión por abordar este problema. Sin embargo, la constatación que nosotros hacemos es que esa estrategia meramente de gestión, sin hacer una reforma estructural, tiene un techo bajo. Y eso es lo que está explicando la situación que tenemos en el último tiempo. Entonces, no es que haya que elegir una cosa o la otra. Tenemos que seguir haciendo lo que han hecho gobiernos anteriores en materia de gestión y tratar de mejorarlo, porque siempre los gobiernos van tratando de mejorar lo que hace la administración anteriores, pero al mismo tiempo abordar de manera estructural este desafío. Entonces, ahora les voy a comentar qué estamos haciendo en materia de gestión. Bueno, lo primero es que el presidente, para dar una señal política importante, porque en el Estado, y además en un Estado tan vertical como el nuestro, estas señales, en particular del presidente, son muy relevantes, formó a principios de este año un gabinete pro crecimiento y empleo, que le da máxima relevancia a este tema, que pone en el fondo claridad respecto a que seguridad y crecimiento son 2 cuestiones donde se tiene que demostrar y ejercer toda la coordinación y articulación del Estado. Y este gabinete tiene como objetivo central que, claro, el 2024 vamos a crecer. Las proyecciones, como bien se decía, son entre 2 y 3% del Banco Central. Las de Hacienda hace un buen rato eran 2,5%, en línea con lo que actualmente es la estimación o la proyección del mercado. Pero nuestro objetivo es acelerar esa inversión. Ojalá tener el mejor crecimiento posible durante el año 2024. Entonces, vamos a ver qué cosas estamos haciendo en este sentido. Lo primero es que empezamos a hacer mesas regionales para promover la inversión con una fuerza mucho más importante de lo que estábamos haciendo antes. Los 2 primeros años de gobierno hicimos esto también, pero ahora lo estamos haciendo con una metodología más fuerte y además lo estamos haciendo en la mayoría de los casos con la presencia del presidente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos es que juntamos todos los proyectos de inversión público y privado que ya tienen su RCA, es decir, que ya pasaron por la parte ambiental, que normalmente es más contenciosa, y además los proyectos que todavía no pasan por la parte ambiental les queda mucho tiempo y nosotros queremos enfocarnos en este trabajo, en los proyectos que se pueden materializar durante el año 2024. Entonces nos quedamos con proyectos importantes que estén en la etapa de permisos sectoriales. Y lo que hacemos con Excel en mano es que vamos en reuniones con los titulares. Rosario Navarro junto con Ricardo Meigües nos acompañaron en una en Coquimbo, y también entiendo que no tú, Rosario, pero en Los Lagos, pero alguien de Sofofa también, en que lo que hacemos es que nos juntamos con los titulares y vamos viendo punto por punto los problemas que están teniendo. Una vez que
por supuesto preparamos también estas reuniones antes, así que tenemos identificados esos problemas, y después nos juntamos con los Ceremi, y vamos viendo cada uno de estos problemas que se están enfrentando, que normalmente son asuntos que tienen que ver mucho con coordinación al interior del aparato público. Déjenme dar un ejemplo bien concreto de esto en Coquimbo. En Coquimbo, en una mesa anterior a la que fuera el presidente, en una que hicimos desde Economía, quiero ilustrar esto, vimos una planta de pirólisis. Una planta de pirólisis lo que hace es que toman neumáticos que ya se utilizaron en la minería, hace un proceso químico que yo no se los puedo explicar porque la verdad no lo domino bien, así que para qué me voy a carrilear, como se dice, con eso, pero básicamente lo que es importante de entender en términos económicos es que toman estos neumáticos y hacen 3 subproductos a partir de esto. Y esos 3 subproductos se pueden utilizar como insumo en otros procesos productivos. Bueno, esto estaba detenido por el siguiente problema. En la Seremía de Salud, que estaba tratando de hacer bien su trabajo, decía, mire, si estos productos se van a utilizar para efectos de otra producción, se van a utilizar como insumos de otra producción, el estándar que determina la normativa es a este nivel. Si en cambio estos productos van a ser desechos, es decir, no se van a utilizar en otro proceso productivo, el estándar de la Seremía de Salud tiene que estar en este nivel. Eso es lo que dice la ley. ¿Okay? Entonces, la Seremía de Salud decía, bueno, ¿cómo esta empresa me certifica que va a utilizar su producto en otro proceso productivo? Entonces, lo que le estaba pidiendo, que probablemente no era una buena idea, era que le mostrara los contratos de la empresa que le iba a comprar esto. Cuestión que era imposible si todavía no se había hecho la inversión. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? Estaba la persona de Corfo, el director regional de Corfo, entonces Corfo dijo, yo puedo certificar eso porque estamos participando en el proceso. Se hizo una carta de Corfo y a las 2 semanas estaba solucionado el problema. Ese tipo de cosas está llena en el Estado, en que lo que falta es una conversación entre distintos actores, que muchas veces en el Estado conversan a través de oficios. Uno le manda un oficio al otro, así, y se van pimponeando, y eso demora mucho. Entonces, de ese tipo de ejemplos está lleno en estas mesas. Ya hemos acelerado durante el 2024 inversiones por más de $5.000 millones en estas distintas mesas que hemos trabajado, y nuestro objetivo es recorrer todas las regiones durante el primer semestre del año 2024. Esto, por supuesto, además tiene un efecto de señal importante para los privados, los titulares, porque llega el presidente, vamos distintos ministros, entonces se ve, digamos, un Estado haciendo un esfuerzo por acelerar justamente este proceso. Aquí las señales también importan porque recuerden además que el Estado es una organización compleja, con miles de personas, con distintas visiones respecto a cómo tomar estas decisiones, y por tanto, si uno quiere moverse en una dirección, también tiene que dar señales. Y son muy importantes las señales del presidente en particular. Ahora, estamos haciendo otras cosas también, yo diría más estándar respecto a lo que se ha hecho antes. Una de las cosas que hemos hecho es fortalecer ciertos servicios públicos que son críticos, donde justamente están concentrados estos problemas que decía Felipe antes, hay lugares donde efectivamente los permisos se demoran 5, 6, 7, 8 veces lo que se debieran demorar de acuerdo a lo que está estipulado. Entonces hay que, y la razón principal de por qué ocurre esto es porque están atochados estos servicios, entonces hay que ir a apoyarlos. Y se manda gente en comisión de servicios, esto lo han hecho, yo diría, todos los gobiernos, es menos creativo de nuestra parte, pero hay que seguir haciéndolo, porque aquí parte de la tarea es más gente y movilizar recursos en esa dirección. Entonces ahí se ve, en rojo se ve el aumento que hemos hecho en términos de más recursos. Otra cosa importante que me gustaría resaltar para que vean los efectos que tiene esto es bien como micromanagement, pero quiero comentarlo también porque es parte del esfuerzo y del desafío que hay que hacer en esta materia. Uno de los servicios que tiene más desafíos, más dificultades para responder a tiempo es el Consejo de Monumentos Nacionales. Por distintas razones, ellos están básicamente haciendo lo que les mandata la ley, pero lo que mandata la ley genera una serie de atochamientos. Entonces, en este gráfico, nosotros hemos trabajado con ellos durante el 2022 y 2023. Y aquí les voy a mostrar cosas buenas y cosas malas en este gráfico, pero digamos la película es buena. Lo que se ve en este gráfico es que en azul está la cantidad de solicitudes que entraron ese año al Consejo de Monumentos Nacionales. Y en verde, la cantidad que se resolvieron. Entonces, este es el promedio 2018-2021. Entonces, estábamos teniendo sistemáticamente más solicitudes que soluciones. Y eso, por supuesto, lo que va haciendo es que va agrandando la montaña de papeles sin revisar. Y si ustedes conversan con titulares, les van a comentar una serie de desafíos que se tienen en este sentido. El 2022 fue un año especialmente complejo en este sentido, nuestro primer año de gobierno, así que está la parte de autocrítica. Pero el 2023 logramos que la cantidad de solicitudes fuera igual a la cantidad de soluciones.
Por supuesto, esto hay que mejorarlo aún más, porque aquí tenemos un stock acumulado que viene, digamos, de los últimos 5 años o más, que tenemos que solucionar. Pero lo que quiero mostrar es que parte del micromanagement que estamos haciendo está teniendo algún resultado. También parto por resaltar algo positivo, aprovechando que está OH aquí, en la administración anterior se creó esta plataforma, la plataforma Super, que es una parte importante además de nuestro proyecto de ley. Esta plataforma lo que busca es integrar todos los permisos en un lugar. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en buena hora, estaba desarrollada esta plataforma y además tenía parte avanzado porque había ya digitalizado y hecho interoperable 24 permisos. Nosotros hemos seguido ese trabajo y ya vamos actualmente en 140 permisos y nuestra idea es que cuando el proyecto de ley ya esté en implementación, esa plataforma que tiene un rol fundamental, que es una ventanilla única, ya esté totalmente interoperable. La interoperabilidad es importante porque lo que ocurre acá es que tú necesitas que cuando avanza una autorización en un servicio en particular, que normalmente eso puede estar en un código, digamos, en un código de programación X, en el Ministerio de Economía, donde tenemos la plataforma, el código es Y, entonces tienes que hacer esa interoperabilidad. Eso es lo que toma tiempo acá, no es solo un problema de digitalización. Y como ustedes sabrán, lo comento más esto para las universidades, está siendo muy caro los programadores. Tenemos un problema de demanda y oferta de programadores. Ahí hay una gran oportunidad para nuestro país, porque además es una formación que no necesariamente toma mucho tiempo, tal vez incluso una competencia para las universidades, pero es un tema que tenemos que abordar, así que hemos sufrido lo caro y difícil que es encontrar programadores para justamente avanzar en esta dirección. Y por último, antes de entrar al proyecto de ley, muchas veces se nos dicen, bueno, uno de los problemas que existen es que no hay incentivos para que los servicios respondan a tiempo. La buena noticia es que el esquema de incentivo en el Estado ya existe, son los PMG y existen, bueno, otras estrategias para aquello, y esto no requiere cambio de ley, y por eso lo estamos haciendo ya durante el gobierno. Tenemos todo un plan para que en el caso de 60 permisos críticos, 60 permisos sectoriales, para que se hagan una idea, son en torno a 400, entonces 60 de esos 400 son realmente los críticos y los vamos a meter en el sistema de incentivo. Ya, me voy ahora bueno, antes del proyecto déjeme comentar algo más. Entonces estamos haciendo estas mejoras de gestión, pero además estamos haciendo mejoras reglamentarias. Aquí hay algo bien importante. El Consejo de Monumentos Nacionales es uno de los servicios que está más demandado y que está con más sobreexigencia, como les mostraba antes. El gobierno está a puertas de indicar un proyecto de ley que ya existe en esta materia, que viene de administraciones anteriores, y que queremos abordar en particular el tema de Consejo de Monumentos Nacionales, pero hay mucho que se puede hacer en materia reglamentaria, y estamos terminando este proceso reglamentario donde creo que vamos a ver avances bien relevantes. Déjenme dar un ejemplo bien específico que lo ha hecho ya el presidente en distintos comentarios. En la actualidad, en la ley, cuando se encuentra un hallazgo arqueológico en una parte específica de la zona en la que se quiere hacer una construcción, la ley no deja claro si se tiene que paralizar toda la obra o solo se tiene que paralizar esa parte específica donde se encontró el hallazgo. Como eso no está claro en la ley, implica que hay veces que se implementa de una manera y veces que se implementa de otra. Y aquí tenemos casos incluso más extremos en que se paraliza la construcción de todo un hospital y como es el contrato de ese hospital es el mismo contrato con otros 2 hospitales, se paralizan 3 hospitales. La construcción de 3 hospitales por un hallazgo en particular. Así de dramático es este tema. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en este reglamento es que quede claro que cuando el hallazgo es en un sector específico, se detiene ese sector específico y no se detiene toda la obra. Ese es el tipo de cosas que se están abordando en este reglamento, es decir, cuestiones bien fundamentales. Me voy ahora al proyecto de ley. Déjenme partir primero por cuál es nuestro diagnóstico acá. Nuestro diagnóstico primero es que los permisos y las autorizaciones cumplen un rol. Yo creo que es importante partir de esto, porque a veces uno ve en las incluso columnas de opinión, en fin, algunas personas que dicen, no, lo que hay que hacer acá es borrar todos los permisos. Y lo que desconoce eso es que nosotros tenemos más de 200 años de historia republicana donde se han ido armando estos permisos. Y cada una de estas autorizaciones tiene un sentido. O sea, en Chile hay un terremoto y no se caen los edificios. Cuando uno va a un restaurante, almuerza, come y siente tranquilidad de que no se va a intoxicar. Bueno, todas esas cosas son regulaciones.
Son autorizaciones que lo que buscan es proteger a la sociedad de un riesgo. Entonces, sería realmente un salto al vacío que después de 200 años de historia republicana nosotros dijéramos ya, vamos a borrar todos los permisos y los vamos a hacer todos de nuevo. Eso fuera de que no pasaría por ningún congreso y esto no tendría ningún final feliz. Además, sería un acto realmente de salto al vacío. Entonces nosotros tenemos como punto de partida que las autorizaciones tienen un sentido. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que en estos 200 años de historia republicana se han ido creando cada una de estas autorizaciones sin ninguna articulación. Aquí no hay un sistema de permisos sectoriales, a diferencia de lo que ocurre en la parte ambiental, donde sí hay un sistema que tiene 30 años que nuestro gobierno también está reformando, porque también eso puede ir más rápido, también eso se puede hacer mucho mejor. Pero ahí hay un sistema. En la parte de permisos sectoriales estamos hablando de 380, 400 permisos que están totalmente desarticulados. ¿Cómo se expresa esta desarticulación? En la mitad de ellos no está estipulado el plazo. Nadie vela porque se cumplan los tiempos. No hay ningún organismo centralizado que esté monitoreando esto, ni siquiera existe esa información en muchos casos. Hay silencios administrativos, pero que no se cumplen. Y en última instancia no existe ninguna relación entre el riesgo del proyecto, ninguna proporcionalidad entre el riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que hay que enfrentar. Y justamente esto ocurre porque no hay una noción sistémica. Entonces se van agregando cada uno de estos permisos sin ninguna lógica global respecto a cómo organizarlo. Entonces, lo principal que hace nuestro proyecto de ley es crear ese sistema. Y eso tiene una serie de repercusiones y una serie de elementos que voy a pasar a explicar. No voy a hablarles de todo el proyecto porque sería muy largo, pero les voy a dar algunos elementos que son los elementos centrales del proyecto. Dicho eso de paso, como ya les comentaba, ha habido muy buena aceptación. Agradezco más las presentaciones que ha hecho la SOFOFA, la CPC, el Consejo Minero, los distintos centros de pensamiento. Todos han sido muy favorables respecto al proyecto y además han hecho buenas críticas constructivas respecto a cosas que se pueden mejorar y que nosotros estamos agregando en la discusión ahora en particular. Entonces voy a comentar algunas de las cosas que hace nuestro proyecto. Primero, de estos 380 permisos, en 92 de ellos vamos a agregar la posibilidad de lo que hemos llamado técnicas habilitantes alternativas, que en términos simples es una declaración jurada. También hay una figura de aviso, pero la principal es declaración jurada. Esto no significa que estos 92 permisos a todo evento van a ser declaraciones juradas, sino que en cada uno de esos casos se va a definir un umbral y los que estén bajo ese umbral van a ir por declaración jurada, los que estén por sobre ese umbral van a ir por autorización. Esto tiene dos efectos en términos de tiempo. El primero es que va a reducir los plazos para quienes puedan utilizar esas declaraciones juradas, que van a ser proyectos de todos los tamaños, públicos, privados, grandes, chicos, porque muchas veces hay proyectos muy grandes que tienen permisos de muy bajo riesgo. Entonces, en esos casos, igual va a haber declaración jurada. Y en el caso de los proyectos más chicos, ahí va a ser aún más prevalente la implementación de la declaración jurada. Entonces, ese, digamos, es la parte de equilibrio parcial. Pero además hay una parte de equilibrio general acá. Y es que cuando 92 de 380 los pasa a declaración jurada, lo que va a significar es que los servicios que actualmente están atochados van a tener que revisar menos autorizaciones y entonces van a poder responder de forma más ágil en el caso de las autorizaciones que van a seguir revisando. Esto es fundamental porque uno de los diagnósticos que nosotros tenemos es que aquí el problema principal en ningún caso es que los servicios estén, para decirlo en chileno, sacando la vuelta. El problema principal es que están atochados, tienen muchos permisos que revisar. O sea, cuando nosotros hemos hecho estos recorridos por el país, de repente conversamos con una Seremi y de Salud nos dice, mira, está bien, yo me gustaría apurar esto, pero tengo 500 autorizaciones que ver y tengo 4 personas. Entonces lo que hay que hacer es que de esas 500, 200, 300, que son de muy bajo riesgo, hay que sacarlas de allí, pasar las declaraciones juradas y entonces que esas personas se puedan dedicar a revisar las 200 que sí son fundamentales. Entonces eso es lo primero que hace nuestro proyecto. Se hace cargo de que efectivamente existe una proporcionalidad. Y eso lo aborda no eliminando permisos, también elimina, pero algunos pocos, sino principalmente disminuyendo la intensidad de uso de los permisos, creando esta figura de declaraciones juradas. Lo segundo que hace es que tiene lo que llamamos normas mínimas de tramitación, que es básicamente establecer un procedimiento con una serie de etapas que es transversal a todos los permisos. Aquí una de las cosas que nosotros queremos hacer es que queremos estandarizar los procesos, evitar arbitrariedad. Uno de los problemas que existe cuando uno conversa con titulares que te dicen, mira, en un lugar, para el mismo proyecto, me pidieron 5 permisos, o sea, 5 cosas en un permiso, y en otro lugar me pidieron 15 cosas para un permiso. Bueno, eso no puede ser, ¿cierto? Tiene que existir una cierta estandarización, un proceso uniforme. Entonces, ¿en qué se expresa
estas normas mínimas de tramitación, primero hay un proceso de admisibilidad. Aquí lo que existe es una especie de contrato en que el titular con el servicio, que va a revisar esto, el servicio le dice, mire, yo necesito de usted estas 4 cosas. Y que no pase que a mitad de camino, en vez de 4 cosas, me piden 2 más y después 3 más, como muchas veces sucede en estos procesos iterativos. Entonces, la admisibilidad que, entre comillas, agrega un paso, no agrega tiempo porque metemos ese paso en los mismos tiempos que ya estaban estipulados, pero agrega un paso que lo que va a hacer es que disminuye la incertidumbre y la arbitrariedad a futuro. Después vienen los silencios administrativos, que juegan un rol fundamental en nuestro proyecto. En nuestro proyecto se fortalece la noción de silencio administrativo tanto positivo como negativo, y para que se hagan una idea de orden de magnitud, lo que va a ocurrir acá es que más o menos en la mitad de los permisos, es decir, en torno a 200 de estos 400, va a haber silencio administrativo positivo. ¿Cómo va a funcionar esto en la práctica? Esto es bien importante porque en la actualidad ya existe en teoría un silencio administrativo positivo, pero no se utiliza. ¿Cómo va a ocurrir en la práctica? En la actualidad, básicamente, cuando se te está demorando mucho un permiso, tienes que en cierto sentido como acusar, demandar al servicio que no te está entregando esto a tiempo. Y por supuesto que ningún titular hace eso, porque significa ponerse en una relación contenciosa con el servicio que está evaluando tu proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro esquema? Nuestro esquema, utilizando la plataforma Super, que les voy a comentar más adelante cómo se articula en este proyecto, esta plataforma que ya existe, lo que va a ocurrir acá primero es que el titular va a tener un derecho, puede ejercerlo o no, de que una vez que se cumpla el tiempo, va a poder ir a esta plataforma e imprimir el certificado. Y este certificado va a tener el mismo valor jurídico que la autorización que tendría que haber dado ese servicio. Esto es bien importante porque implica que no hay nada contencioso acá, es algo, digamos, simple de hacer, que no le implica ningún riesgo al titular y que tiene el mismo valor jurídico que digamos, la autorización propiamente tal. Por supuesto, esto no se puede hacer en todas las autorizaciones, no lo podemos hacer, por ejemplo, en una concesión marítima, que implica una serie de riesgos, en fin, pero sí se puede hacer en la mitad de los permisos. Entonces, si ustedes van viendo cuantitativamente, en 92 de ellos vamos a abordar esto a través de declaraciones juradas. En más o menos la mitad, por supuesto hay un cierto traslape en esto de acá, y en la mitad de los silencios administrativos vamos a tener estos silencios administrativos positivos. Y además vamos a tener silencios administrativos positivos intermedios, que esto es muy fundamental porque a veces, por ejemplo, en concesiones marítimas, la autoridad, el Ministerio de Defensa, puede pedir hasta 10 informes de otro servicio. Y eso tampoco está regulado. Entonces lo que hay acá es que hay también silencio administrativo en esos pasos intermedios, de forma tal que el servicio que está encargado de dar la autorización pueda efectivamente tener tiempos razonables de los servicios que tienen un rol en el proceso intermedio. Después, bueno, está la ventanilla Super, que como ya les comentaba ya existía, pero ahora va a tener un rol más relevante en este proyecto de ley porque todo va a ocurrir a través de esa plataforma. En régimen, todos los permisos se van a tener que pedir a través de esta plataforma. Eso va a permitir que el Estado tenga todos los datos, lo va a poder monitorear, va a permitir un tema de transparencia. Además, a través de la plataforma incluso se le va a permitir a los privados que hagan denuncias anónimas respecto a malas prácticas desde algún servicio en particular. Pero tan importante como ello, cuando uno tiene un ejercicio de este tipo, fuerza todo el sistema a la estandarización. Porque aquí ya no va a poder pasar que para un mismo permiso te pidan cosas distintas, porque va a haber un formulario único para cada uno de estos permisos. Entonces, el hecho de que exista este proceso de ventanilla única, además, limita la arbitrariedad y aumenta la estandarización. Vamos a crear un servicio del Estado, un servicio liviano. En el informe financiero hablamos de 40 personas. Este no es un servicio que tiene como rol, como lo hace el SEA, que emite, el SEA lo que hace es que le llega el proyecto de inversión, lo manda a los distintos servicios involucrados, esos servicios involucrados le evacúan informes y el SEA con todos esos informes toma una decisión global, ¿cierto? Por lo tanto, el SEA necesita expertos en todo, abogados, biólogos, geólogos, arqueólogos, todo eso está en el SEA. Aquí es distinto. Las decisiones van a seguir ocurriendo de forma centralizada en cada uno de estos más de 40 servicios que dan estos 380 permisos sectoriales. Pero este servicio va a tener un rol de monitorear, de disciplinar, de ir haciendo mejoras, de ir coordinando además al sector público, porque va a tener un comité de subsecretarios y subsecretarias, va a ir haciendo informes todos los años en que se va a ir viendo servicio por servicio quién lo está haciendo bien, quién no lo está haciendo bien. Va a generar un conjunto de información que, por ejemplo, va a poder utilizar la Contraloría para efectos de tomar sanciones, porque en la actualidad ya hay sanciones, ya está facultada la Contraloría para, como en cualquier caso de problemas administrativos, tomar decisiones al respecto, pero esa información no existe. Entonces,
este servicio va a generar esa información que va a poder ser útil para efectos de los incentivos del sistema. Termino señalando, me quedan solo estos 2 puntos. Además el proyecto, bueno, además otra cosa creo que es importante en términos de política pública, es que cuando uno hace una reforma de este tamaño, recuerden, 71 artículos en el sistema, después intervenir 37 leyes, aquí intervenimos el Código de Agua, el Código Sanitario, o sea, leyes bien complejas, es imposible que eso quede perfecto. O sea, acá nosotros creemos que el sistema está tan lejos de lo óptimo que aunque hagamos un avance, digamos, a medio camino, a 3/4 de lo que hay que hacer, va a ser un avance muy sustantivo para el país. Pero también es importante que la ley defina un procedimiento de mejora continua. Y eso también está en nuestro proyecto de ley. Y le da al servicio un rol fundamental en eso, en que todos los años van a tener que conversar un informe de mejora con cada uno de los servicios sectoriales que están dando estos permisos, que va a ser transparente, que va a ser informado al Congreso. Entonces, por ejemplo, también va a existir la posibilidad de que autorizaciones que eventualmente podrían haber quedado como declaraciones juradas, pero que nosotros no lo hicimos ahora por distintas razones, sí se puede hacer a futuro. Entonces se define un procedimiento para que esto pueda ir mejorando de forma continua. Otra cosa que hacemos, que existe en la actualidad, pero de forma muy acotada, es que permitimos que existan profesionales y entidades técnicas colaboradoras, en particular en el sector público. Permitimos que exista la situación en que, por ejemplo, si hay un servicio que está muy atochado, y hay una parte de la tramitación que tienen que hacer, que no es la decisión misma, sino algo que es complementario, que ayuda a la decisión. Por ejemplo, hacer un chequeo de que esté bien todo en términos de admisibilidad. Que ese servicio se pueda subcontratar. Que se pueda contratar un servicio privado que les ayude de forma temporal a solucionar ese problema de stock. Y eso en la actualidad en algunos servicios existe, pero aquí lo que se hace es que se generaliza y además se define bien su entorno. Es decir, la ley dice, mire, uno no puede subcontratar la decisión, quien toma la decisión, pero sí puede subcontratar mucha parte de los trámites que están asociados con la decisión. Y por último, tramitación ágil. Acá lo que hacemos es que hay proyectos que todos sabemos que son indispensables para el país, que son urgentes. Déjenme dar un ejemplo que es crítico. Una línea de transmisión, como Quimarlo Aguirre, por ejemplo, que son 1.500 kilómetros, que es clave para avanzar en la carbono neutralidad, que a todos los gobiernos nos va a costar siempre eso porque pasa por 30 comunas. Entonces se imaginarán la cantidad de problemas y de desafíos políticos y de gestión que puede ocurrir porque todos te dicen y te proponen un nuevo trazado. O sea, eso es como en todas las conversaciones que uno habla con autoridades locales de distintas índoles y todas con muy buenas intenciones, porque no tienen por qué ver como el problema general de lo que está ocurriendo. Todos te dicen, no, mire, si esto se soluciona, si usted corre un poco el trazado para allá. O sea, es un problema de máxima dificultad, pero sabemos que es indispensable para efectos de poder ir retirando las termoeléctricas a carbón y para efectos de avanzar más rápido, reducir los costos y aumentar la utilización eficiente de la energía que se está produciendo en el norte. Bueno, ese tipo de proyectos, en la actualidad, y esto siempre todos los gobiernos lo han hecho así, en la práctica los gobiernos tratan de agilizarlo, pero no existe en la parte de permisos sectoriales claridad de cómo hacer esto en términos institucionales. Entonces, lo que hace nuestro proyecto de ley es que define un procedimiento para poder agilizar los permisos en el caso de estos proyectos que son priorizados para el país. Por el país. Entonces, hay una comisión que está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, que define criterios, y después este servicio que se crea, a solicitud del titular, va a tener que identificar cuáles de estos proyectos son prioritarios. Y los proyectos que sean prioritarios van a reducir todos los plazos en un 50%. Es decir, vamos a hacer un tema formal para poder avanzar más rápido. Bueno, termino señalando de cuál es el impacto esperado de nuestro proyecto en su estado actual. Yo creo que esto lo vamos a mejorar. Creo que esto es ambicioso, va en línea con nuestros compromisos de pacto fiscal que ha hecho el ministro de Hacienda, pero yo creo que lo vamos a mejorar en la tramitación del Parlamento. Pero lo que está acá, hicimos el siguiente ejercicio. Esto lo hizo la Oficina de Grandes Proyectos que dirige Nicolás Marchal, que está allá atrás, que ha tenido un rol muy relevante junto con Camila Astorga, que es la que ha estado a cargo del proyecto en términos más legislativos. Lo que hicimos acá es que tomamos estos 6 proyectos tipo, y como nosotros en la Oficina de Grandes Proyectos, que antes se llamaba GPS, tenemos mucha experiencia porque acompañamos a decenas de proyectos, nosotros podemos hacer la ruta crítica de cada uno de estos proyectos, bien detallada. Y una vez que identificamos esa ruta crítica, podemos saber cuánto se está demorando actualmente cada uno de estos proyectos. Y después lo que hacemos, esto es un informe público, lo que hacemos es que vemos cómo nuestro proyecto de ley va a bajar los tiempos de cada uno de estas autorizaciones que están en la ruta crítica.
Y haciendo eso, encontramos reducciones que están en general en torno al 30% de los tiempos, de los proyectos más grandes, y en el caso de los proyectos chicos, piensen en una pyme, el 70%. ¿Por qué ocurre esto lo de la pyme? Porque, bueno, en el caso de las pymes, primero no hay sistema de evaluación ambiental, porque aquí estamos incluyendo, nuestro proyecto solo aporta en la parte sectorial, pero aquí incluye en el denominador también está la parte de permisos ambientales. Y además porque nuestro proyecto, acuérdense que lo que hace principalmente es reducir la cantidad de permisos proporcional al riesgo. Y por supuesto que acá hay mucho menos riesgo. Entonces esto es algo que va a favorecer a los proyectos pequeños, va a favorecer a los proyectos públicos relevantes como hospitales y va a favorecer, por supuesto, a los proyectos grandes. Miren, por ejemplo, la explotación minera, donde hay un impacto muy importante de los plazos. Insisto, yo creo que esto se puede hacer aún mejor. Algunas cosas tal vez las vamos a lograr durante la tramitación, otras tendrán que lograrlo este sistema en forma dinámica, pero nosotros estamos convencidos que lo que estamos proponiendo acá es un camino serio, responsable, que se hace cargo de no hacer un salto al vacío, pero que al mismo tiempo se hace cargo de que tenemos un problema serio en materia de regulatoria, que eso nos va a limitar en nuestra inversión. Termino señalando que solo en Magallanes, esto lo conocimos a partir de un acuerdo que hicimos con estas desarrolladoras de proyectos de inversión de hidrógeno verde, solo en Magallanes hay un pipeline de proyectos por $60.000 millones de hidrógeno verde. Solo allí. Y hay otra magnitud similar en Antofagasta, que son los 2 clústeres de hidrógeno verde. Y aquí solo estoy hablando de hidrógeno verde. Piensen después miren lo que estamos teniendo a propósito de la Estrategia Nacional del Litio, que Enami tuvo decenas de empresas interesadas para estar con ellos, Codelco está pasando lo mismo. Hay muchas empresas que están manifestando interés para este RFI que hicimos, este llamado a manifestar interés para los privados que van a liderar los proyectos de litio en otros salares. Entonces Chile, los data centers, los temas tecnológicos, estamos teniendo mucho interés de inversión. Entonces nuestro problema principal en la próxima década no va a ser de falta de inversión, va a ser de cómo coordinar todo esto y hacerlo que tenga un impacto positivo en cada una de estas regiones, y por eso estamos trabajando con ellos y logrando acuerdos en términos de capital humano, de infraestructura común, en fin, y que por sobre todas las cosas superemos estos cuellos de botella para que no se nos vaya todo este interés de inversión por el exceso de burocracia que tenemos, que podríamos tener en ese momento. Así que es una tarea desafiante, pero yo creo que es también es hacerse cargo de un escenario optimista, que tenemos que lograr que se materialice de buena manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su exposición. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Karin Moore, coordinadora legal de CLAPES UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Rosario Navarro, Jorge Quirós, Rafael Berguán y Karin Moore. Bienvenidos. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Sí? En honor al tiempo, ¿no es cierto?, para contar además con este distinguidísimo panel que nos acompaña hasta las 10:30 puntualmente. Saludo, muy buenos días a quienes hoy están acá acompañándonos presencialmente y a quienes por supuesto nos siguen a través del streaming. Este interesantísimo seminario tiene por objeto evaluar algo que se tomó el 2023, que fue justamente lo llamado permisología, ¿no es cierto?, y que agrupa 2 áreas, básicamente lo que ha expuesto el ministro, la ley marco de permisos sectoriales o sistema inteligente de permisos, y lo que es la evaluación ambiental 2.0. Ambas reformas entraron en el mes de enero, llevamos 4 meses. Hay un sentido de urgencia en la ciudadanía, las noticias permanentemente apuntan en este sentido, y es lo que hoy nos invita a reflexionar sobre cómo va avanzando este proyecto, cuáles son las mejoras posibles o interesantes y necesarias de hacer, y qué hacemos mientras tanto se tramita este proyecto para lograr revertir el impacto de este fenómeno en la inversión
en la productividad. Sin más, Rosario, te doy la palabra, por favor. Muchas gracias. No sé si está prendido esto. Voy a saltarme algunas de los contenidos que traía porque el ministro y Felipe creo que fueron bien claros en los desafíos que estamos viviendo. Tenemos una urgencia. La urgencia es volver a recuperar el crecimiento y la inversión que en Chile lleva estancada más de una década. Y quiero tomarme de algo que dijo el ministro. Hoy día Chile tiene las condiciones naturales, las materias primas que se van a requerir para la transición energética. Yo creo que el talento, y frente a eso hay un interés real de países extranjeros de querer venir a invertir a nuestro país. Entonces, entendiendo que hoy día las cifras a lo mejor han empezado a repuntar y si bien una golondrina no hace verano, yo creo que siempre hay que sentarse en el lugar de dónde podemos aportar. Y como sector privado tenemos muchas ganas de seguir discutiendo en este proyecto donde vamos a ser finalmente los usuarios finales y los titulares de este proyecto. Entonces, con respecto al tema de la inversión, Felipe lo mencionó, el crecimiento también, pero hay ciertos datos que debiéramos analizar. Uno, el año 2023 ingresaron al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental 570 proyectos de inversión, que es la cifra más baja de los últimos años, entonces más baja desde el 2012. Y creo que esa es una señal un poco de agotamiento tal vez que titulares de proyectos están teniendo, pero proyectos como este de los permisos sectoriales pueden revertir a lo mejor esa tendencia de desconfianza o de incertidumbre que se requieren para poder volver a poner a Chile en la senda que veníamos sosteniendo la década anterior. La complejidad regulatoria es indicada como el principal problema según la OCDE, que tenemos un sistema regulatorio extremadamente complejo. La permisología yo creo que ya es un tema que en todas partes se nombra. Y el diagnóstico que teníamos previo a que ingresara este proyecto y algo que discutimos en este mismo seminario hace unos meses atrás era que el no cumplimiento de plazos por parte de las autoridades que otorgan los permisos y autorizaciones, la arbitrariedad que el mismo ministro mencionó que es algo que se quiere acortar, la falta de coordinación, la ausencia de estándares o los recursos y capacidades limitadas nos tenían en este como limbo para poder llegar a invertir. Y yo quisiera decir que para que las cosas avancen se requieren de dos partes. Una, de tener sistemas y regulaciones mucho más estandarizadas, con menos arbitrariedad, pero también de titulares que pongan sobre la mesa la confianza como el principal vector. ¿Y qué impactos traería al país si volvemos a reactivar este pipeline de inversiones? Yo creo que tendría impactos positivos no solo en el doing business, sino también en el impacto que genera en nuestros ciudadanos que están expectantes de cómo resolvemos este tema. Y la necesidad y la urgencia es el mensaje que me encantaría dejar en este panel. Avanzar en modernizar los procesos de tramitación es una necesidad y valoramos enormemente que el ministro y el gobierno haya puesto este tema sobre la mesa. Aquí, bueno, Rafael después podrá precisar también el camino que han venido empujando ustedes como entidad más técnica y nosotros como titulares de proyectos que finalmente vamos a hacer los usuarios, ¿qué esperamos? Yo creo que limitar la arbitrariedad, acotar la judicialización posterior, que siempre es un temor que tenemos sobre la mesa, disminuir riesgos y todo esto requiere aumentar confianza en los sistemas. Vemos enormes avances y me encantaría reconocerlos como SOFOFA y como usuarios. Valoramos este intento de crear un sistema de permisos unificados que siga ciertos permisos, ciertas consideraciones y que el proyecto creemos que cumple con esos objetivos. Finalmente es crear un sistema que reduzca los plazos, ¿cómo? Con la existencia de una ventanilla única, como la que mencionó el ministro. Segundo, estableciendo tipologías de ingreso claras, concretas. 3, la creación de algunas normas mínimas, como examen de admisibilidad y el silencio administrativo positivo, también negativo, pero en ambos casos eso simplificaría ciertos caminos y la posibilidad de contar con entidades técnicas colaboradoras. Valoramos enormemente eso. El ministro precisó, así que no voy a entrar en detalles de esos temas. Y algunas observaciones que nos gustaría dejar sobre la mesa para que después como panel la podamos discutir.
Es necesario hacer algunas precisiones y mejoras en algunos elementos para alcanzar una mayor certeza para el desarrollo de los proyectos, y esto tiene que ver porque finalmente lo que esperamos con el proyecto de ley es reducir los tiempos y atraer mayores inversiones al país. Estamos agrupando nuestras observaciones en 4 grandes grupos, uno con respecto a los plazos, otro con respecto a la gobernanza, otro respecto a la potestad reglamentaria, y hay varios que también voy a mencionar, pero para no extenderme voy a ir al grano. Con respecto a los plazos, la Corte Suprema ha sostenido que la Administración no tiene plazos fatales. El ministro también lo mencionó y lo hemos discutido también en las mesas técnicas. Aprovecho aquí de agradecer porque esta parte del equipo de la SOFOFA y también del Ministerio de Economía, que nos ha tocado trabajar ahí bien de la mano. Así que muchas gracias a los equipos de expertos, porque yo aquí soy solo la vocera, los expertos son los que han entregado el contenido pertinente para poder avanzar en estos temas. Creemos que es necesario que el proyecto establezca algún tipo de sistema o mecanismo que asegure el debido cumplimiento de los plazos establecidos. Algo mencionó el ministro sobre eso. En tal sentido, creemos que es necesario asegurar el cumplimiento con incentivos y sanciones. También algo usted mencionó con respecto a los PMG. Creemos que eso va en el camino correcto, pero tenemos que insistir para que no vaya a quedar fuera de la discusión. El segundo tema es evaluar la pertinencia de cada causal de suspensión de un permiso y eventualmente reducirla. Por ejemplo, cuando se requieren muchos órganos que están tramitando, usted también mencionó, a veces pasa el mismo oficio por 5 o 6 servicios distintos. Creemos que ahí hay un espacio de evaluar la pertinencia de cada causal de suspensión. Con respecto a la gobernanza, la coordinación de estos servicios resulta ser uno de los principales cuellos de botella. Cómo aseguramos este tema de que el servicio vele por una coordinación efectiva entre los órganos sectoriales, y creemos que mecanismos efectivos que aseguren la adecuada coordinación y establezcan estos estándares para conseguir el efecto deseado pueden ir en el camino correcto. Con respecto a elementos de potestad reglamentaria, la definición de diversas materias, criterios, funcionamientos y organización, elevando estándares. Creo que aquí tenemos que todos estar de acuerdo que como país necesitamos elevar estándares. Esto no significa bajar estándares, pero que los estándares sean conocidos por todos y finalmente se respeten esos estándares. En la medida del tiempo podemos ir corrigiendo después los estándares acotados. Y para no extenderme más, porque tenía más texto, pero creemos que no podemos esperar, que este proyecto tiene que tener el sentido de urgencia que amerita, porque finalmente, en la medida que tengamos mayor crecimiento, todos sabemos que es vía crecimiento donde el 80% de la recaudación ha ocurrido en los últimos años, y finalmente recaudando más también vamos a poder resolver tantos desafíos sociales que nuestro país demanda. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario. La verdad es que ha sido un resumen bastante importante de todos los puntos, sobre todo de mejora, que creo que es lo que más se valora. Y complementando solamente muy brevemente lo que tú decías, se ha estimado que el impacto en el PIB es de 2,4% de estos 2 proyectos, ¿no es cierto?, en 10 años, por parte de que lidera el comité de expertos, por lo tanto es más que importante. Voy a dar la palabra ahora a Rafael Berguán. No, este funciona. Unos breves minutos, Rafael, para alcanzar a tener tiempo. Y antes de que partas, ministro, las veces que sea necesario, por favor, complementar algo, tiene la palabra. Y gracias por acompañarnos en el panel. Muchas gracias. Yo miré la Perfecto. silla, vi que el ministro no estaba, yo dije se fue el ministro y ahora veo que está casi que voy a cambiar el discurso. Tal cual, así que le vamos a dar No es el que estas cosas no espacio. estén quedando grabadas, pero va a ser un poco más positivo. Y además Perfecto. tiene la opción, la prerrogativa de interrumpirnos cada vez que lo necesite. Sí. Así Oye, que- tú lo decías, Rosario, perdona, Sí. bueno, gracias por la Adelante, invitación. Rafael. Gracias Karen, gracias Felipe por la invitación, es un privilegio estar acá. Y compartir además con el ministro y con ustedes comentarios sobre este importante proyecto. Estaba pensando que efectivamente hace 3-4 meses atrás estuvimos acá y no es que no haya temas relevantes ocurriendo en el mundo y en Chile como para organizar seminarios para que nos tengamos que repetir. Nos estamos repitiendo, creo yo, porque han pasado cosas en estos últimos 4 meses. Y eso me parece que es importante. Generalmente cuando las cosas no ocurren y la política pública tiene sus plazos y la deliberación, ¿no es cierto?, legislativa son plazos incluso mayores, uno tiende a olvidarse. Si estamos acá es porque de verdad hay una diferencia grande entre lo que podemos conversar hoy día y lo que estábamos discutiendo
ex ante hace 4 o 5 meses atrás, y eso me parece absolutamente importante que se quede claro. De hecho, el proyecto en la comisión, si yo tuviera que resumir las 3 grandes preocupaciones que teníamos como resultado de los distintos estudios sobre permisos, estoy recordando, hablamos de ineficiencia, que uno tardaba mucho, tiene mucho que ver con eso esto, el ministro lo dijo hasta el cansancio, estábamos preocupados ineficiencia, pero también con respecto a la incerteza en términos de que muchas veces, como dijo el ministro, un inversionista no sabe qué le van a pedir. Y además hay diferencias entre regiones, entre servicios, etcétera. Este proyecto tiene mucho que ver con eso. Y la tercera preocupación es la inestabilidad. Así lo dijimos nosotros, ineficiencia, incerteza, inestabilidad en términos, esto es un poquito más complicado, de que una vez que te dan un permiso no está garantizado, no hay certeza jurídica de que eso no va a ser revertido por otro órgano del Estado después. Ahí la preocupación es un poco mayor porque la democracia tiene que tener sus contrapesos y uno no puede pretender imponer desde un solo lugar todo, los tribunales están fallando en una determinada dirección, hay un tema ahí, pero yo creo que la claridad que genera este nuevo sistema de permisos que está empujando el Ejecutivo hoy día y que se está discutiendo en el Congreso va a ayudar a que esa misma inestabilidad sea menos probable. Pero bueno, yo no soy abogado y ustedes verán si ese es un tema que vale la pena o no conversar. Ahora, hay cosas que uno tiene que aceptarlas como una restricción, por eso uno optimiza y no maximiza. Entonces, ¿qué puedo decir? O sea, yo tengo aquí básicamente cosas positivas que señalar, pero quería levantar 2 conceptos antes de que después hablemos con más detalle tal vez de algunas cosas particulares. 2 conceptos que creo que están, al menos 2, que están en la esencia de lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, que creo que cambian, no quiero usar un término que a veces se manosea, pero como culturalmente la manera como el país se aproxima al desafío de tener mejores políticas públicas, pero que está en lo que han dicho otros. Lo que pasa es que quiero relevarlo para los que nos están escuchando y no son de este mundo. Lo primero, el tema del riesgo. Hay mi experiencia, y no sé qué piensan ustedes los que están acá, mi experiencia que en Chile tenemos una enorme, tendemos a aproximarnos a los desafíos de manera dicotómica, todo o nada, como si fuéramos abogados, culpable o inocente. ¿Eh? No es una crítica, es una observación. Y cuando en realidad lo que necesitamos, y es algo que el ministro repitió hasta el cansancio, por la razón correcta, es avanzar hacia un sistema en el cual haya proporcionalidad, en el cual, dependiendo del riesgo, ¿no es cierto?, las exigencias que buscan naturalmente, también lo decía el ministro Grau, se nos olvida eso a veces, que buscan naturalmente proteger, resguardar ciertos bienes jurídicos públicos, ¿no es cierto?, que se haga como tiene que hacerse. No podemos llevar a cero los riesgos, no podemos aceptar que ciertos riesgos son infinitos porque no lo son. Esto que estamos trabajando, creo yo que va a ser una señal importante en otros ámbitos del Estado cuando se enfrente a la política pública, entendiendo que el concepto de proporcionalidad es absolutamente fundamental para hacer las cosas mejores. No digo que no sea un desafío en Alemania o Estados Unidos, es un desafío del ser humano enfrentarse a estas cosas y requiere pega porque hay que evaluar, hay que medir, etc. El segundo concepto que quiero levantar, sin entrar en lo específico, y voy a dejar mis preocupaciones para después la conversación, es lo que dijo al final el ministro Grau, que es el tema de la evaluación. Yo estoy un poquito obsesionado con esto por 2 razones. Uno, porque la Comisión Nacional de Productividad ahora se llama Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y quiero justificar que tengamos la E metida en la sigla, pero además porque es algo que se hace muy poco en Chile. Y eso sí que ya es si ustedes quieren, una inmoralidad. Porque lo del riesgo es difícil, porque ¿cómo mido yo el riesgo? Ahí hay un montón de discusión. Tenemos que estar atentos, pendientes, tratando. Bueno, se complementa con esto, porque uno tiene que estar evaluando para darse cuenta cuando se equivocó, porque nadie hace todo bien a la primera, para rediseñar, reoptimizar, reimplementar, etc. Pero hacemos muy poca evaluación. Y acá, en la esencia de este proyecto, fue la última lámina del ministro, está la idea, y yo podría, porque yo sé que ha habido críticas a la creación de este, ¿no es cierto?, de este órgano, que lo que va a hacer es, anoté por aquí el nombre, Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, ¿no? Nosotros mismos en la comisión hemos dicho que, sin perjuicio de que no tenemos una opinión con respecto a qué tan bueno o malo es crear, uno tiende a tener como este sesgo de tratar de exigirle al Estado de que justifique lo que necesita. Y hemos dicho, oye, que no se nos olvide, en paralelo, que cuando se transparentan las cosas, cuando hay más información, la misma ciudadanía, los mismos inversionistas pueden exigirle a la autoridad que rinda cuentas cumpliendo con los plazos. Cuando se transparentan las cosas es más fácil que el ciudadano cumpla ese rol inquisidor con el Estado.
y yo creo que eso no se nos puede olvidar, tiene que complementar lo que decía el ministro con la creación de este órgano, pero lo que quiero relevar de ese en particular es que viene acompañado de un rol fundamental que en Chile es muy poco habitual, que es que tiene que hacer un seguimiento de lo que vaya ocurriendo. Porque la razón por la que los países avanzados son más avanzados que nosotros no es, supongo yo, porque son capaces de hacer las cosas bien a la primera, sino que porque tienen más mecanismos para mirarse a sí mismos, aceptar que las cosas no funcionaron bien, que en alguna dimensión tienen que ser mejoradas, volver al inicio, rediseñarse, reimplementarse, reevaluarse, qué sé yo. Siempre me gusta decir que en Australia, en el Congreso, los grandes proyectos de ley que son definidos ex ante, ¿cuáles son? En términos de su relevancia, tienen que ser, por ley, valga la redundancia, evaluados al tercer año. Sí o sí. No para acusar a quien cometió un error, porque todos cometemos errores todo el tiempo, particularmente cuando hacemos cosas tan complejas como política pública, pero para saber dónde hay que mejorar y partir de nuevo. Yo creo que, y voy a decir una sola cosa, yo creo que una de las razones por las cuales en el Estado muchas veces uno como burócrata tiene temor a asumir riesgo, a propósito del riesgo, es porque como no hay un sistema adecuado de evaluación, uno tiene miedo de que al final sea el único culpable y no tenga herramientas para mostrar y entender qué pasó. Entonces yo creo que esos dos aspectos, la proporcionalidad del riesgo y el seguimiento que vamos a llamar evaluación, son absolutamente esenciales y cambian el paradigma, cambian la manera como hacemos política pública. Así que yo quería levantar eso y dejo mis preocupaciones con respecto a este proyecto en particular para la conversación. Están de acuerdo. Muy cierto lo que dice Rafael, y ciertamente la certeza jurídica, la seguridad jurídica, la ley habitualmente van de la mano. Hay muchos reparos, y esto lo levanto y lo dejo sobre la mesa, sobre remediar la burocracia con más burocracia, dentro de las cosas que levantaba también Rafael respecto de estos organismos que se crean, y lo dejo planteado también como una de las preguntas recurrentes para hacer al ministro al final de esta conversación. Voy a dar la palabra ahora a Jorge Quiroz. Por favor, Jorge, en breves minutos, si es posible. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Clapes. Parece que voy a hacer un poquito el convidado de piedra ahora, porque tiendo a ser más bien escéptico de la iniciativa, de sus bondades. Me preocupa mucho lo que no se está haciendo hoy, en términos de urgencia, con sentido de urgencia, y me preocupan mucho otras iniciativas legales que tal vez sí se deberían estar haciendo y no se están haciendo. Voy a partir con el tema, pero antes como economista no puedo no mencionar, perdone ministro, que el dato de inversión extranjera directa no es un dato relevante para la inversión macroeconómica en Chile, porque contiene transferencias de activos, gente que sale de Chile y le vende cosas a gente que entra a Chile, y que la inversión efectivamente fue negativa el año pasado. Ahora, más allá de si un día es negativo o positivo, lamentablemente la discusión macroeconómica se ha puesto microscópica. Estamos viendo si crecemos 0,2 o bajamos 0,2. Yo creo que vamos a tener un crecimiento el primer semestre con serie de tiempo, relativamente bueno, pero del 2%, por ahí, capaz que más, pero la tendencia larga es que la inversión con fluctuaciones, estamos estancados hace 10 años y el producto con fluctuaciones crece 1,9% en la última década. Esa es la realidad. Bueno, pero déjame entrar ahora en el detalle. Yo creo que es muy interesante el estudio que se hizo en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, porque muestra estos 63 proyectos críticos. Pero es muy interesante leerse el estudio entero, porque en el estudio muestra que de los 63 críticos, los permisos críticos, hubo 20 para los cuales la Comisión, preguntándole a los ministerios, ni siquiera tuvo la información básica para evaluarlos. El Ministerio de la Repartición ni siquiera sabía cuántos permisos tenía, en qué estado estaban. Esa es la situación. Y es un tema de gestión. Es un tema de gestión. Yo, a modo de anécdota, yo creo que aquí todos sabemos, país minero, usted ministro debe saber lo que es un scoop. ¿Sí? Un scoop. Un scoop es la cucharita minera que entra en la mina subterránea y que es muy importante en la minería subterránea. Bueno, y aquí hay un tema de productividad.
hay dos formas de administrar los CUP en la mediana y gran minería. O tú tienes muchos para cuando se eche a perder alguno, o hay un mercado en que se mueven, ¿no es cierto? El mercado en que se mueve tiene más productividad que el otro tiene baja productividad de factores. Para que se muevan hay que ir por el camino. Entonces hay que pedir un permiso de vialidad, que me parece bien, porque hay un tema de presión sobre el camino, ¿no es cierto? Pero debiese ser un permiso que lo da un robot, porque esto cosa de tomar el scoop, mirar la presión, mirar la curvatura, por qué caminos va a pasar, y tú puedes saber si pasa o no pasa. Pues el permiso toma 10 días, y el día 10 no se entrega, nunca. Y para que se entregue, uno tiene que llamar a un amigo de vialidad. Yo no tengo amigos, así que me tocó un caso, tuve que llamar a un amigo, y el día 9 lo entregaron. Así funciona hoy día Chile. Está hablando de mover un scoop. Y el scoop es algo que debiésemos conocer todos, porque es un país minero. O sea, la cucharita, como dijo Rosario, que está en la mina subterránea. Otro ejemplo, que es también de servicio, de los proyectos que no se tenía información, 9 están en vialidad y no había ninguna información. No es casualidad, ¿ok? Y el MOP empata con el Ministerio de Salud con 12 cada uno. 0 información, 0 trazabilidad. Y esas son cosas que hoy día se podrían estar haciendo, pues son cosas de management. Eso es administración, no es economía. Tal vez aquí la productividad marginal del economista es más bien baja, ¿ah? Es un tema de management. Y yo quisiera decir, seguramente el ministro me va a señalar que se están haciendo cosas, pero yo creo que aquí voy a hablar del elefante que está en la habitación. Y es que los stakeholders del gobierno, yo creo que hay muchos que este no es un objetivo principal. Y yo me voy a la DGA. La DGA es uno de los que tiene más atrasos. 800% de retraso en los permisos de obras hidráulicas mayores. Bueno, hay un programa de mejoramiento y gestión de la DGA. Para 2023 tiene un objetivo. Se llama gestión eficaz. El indicador medido, ¿cuál es? Es el número de medidas de equidad de género implementadas en el año por el servicio. Ese es el indicador de la DGA, la misma que está trazada en 800% en tiempo en obras hidráulicas mayores. O sea, no hay ninguna referencia a los trámites en el objetivo. Entonces aquí hay un elefante en la habitación del cual no estamos hablando. Este proyecto es un proyecto que tiene una buena inspiración. No puedo estar en contra de buena inspiración. Tiene una buena inspiración, pero yo siento que es como lo que el ministro ha podido hacer o maximizar dentro de las restricciones. Y las restricciones son que hay muchos grupos que sencillamente no quieren este progreso. Tengo las mismas aprensiones que señaló Rosario en materia legal. No me voy a extender en ellas porque podemos después hablar más de ese tema. Cómo esto juega con la ley de bases de procedimiento administrativo. Le tengo mucho miedo al silencio negativo. Cuando hay un silencio negativo, cuando hay una negativa, tú puedes apelar. Cuando hay un silencio negativo, ¿cómo apelas? ¿Cómo apelas a la decisión? Y les digo una cosa, el silencio positivo, aquí habemos varios que somos directores de empresa, yo en ninguna empresa, aunque tenga silencio positivo, voy a proceder con la obra, porque el temor, ¿quién procede con una obra cuando un servicio no te dio respuesta? O sea, si aquí también hay un tema de cómo está el entorno social. Y por último hay un tema de restricciones activas. Voy a las obras hidráulicas mayores de nuevo, de la DGA. Hoy día están pasados 800% del plazo. Una de las medidas del proyecto es reducir el plazo en que tienen que pronunciarse, pero ya están pasados. O sea, el plazo de pronunciamiento no es la restricción activa. No es la restricción activa. Yo me temo que no he revisado el estudio que señala usted, ministro, de 50 páginas, lo voy a leer con mucha atención, pero me temo que esos números están sobreestimados. Y por último, no se toca monumentos nacionales. Aquí se hizo una referencia al apoyo a monumentos nacionales. Monumentos nacionales se reúne una vez al mes, para tomar sus decisiones, la comisión, una vez al mes. No hay referencia al tema ambiental. El tema ambiental
ha explotado, o sea, hoy día hay iniciativas de análisis de transición socioecológica. Usted mencionó el tema del hidrógeno verde. El último proyecto grande que se rechazó de hidrógeno verde, uno de los rechazos fue porque la empresa no había presentado todas las implicancias de si se desarrollaba una industria entera de hidrógeno verde en la región. La industria completa. A un proyecto se le pidió que hiciera un análisis de qué pasaría cuando venga la industria completa después. Bueno, espero que este... y último, el tema de los incentivos. Y con esto termino. Estas mismas instituciones que se demoran 800%, 500%, 700% veces más en dar el permiso, todas tienen nota 7 en las calificaciones. El 95% de las organizaciones de repartición en Chile se saca la mejor nota. La mejor nota. Ahora, yo he visto un incentivo nomás que ha funcionado en los funcionarios para responder. Y es la baja de sueldo. ¿Qué repartición responde así? En plazo. Transparencia. Ustedes piden información y la Comisión de Transparencia responde en plazo. Pero resulta que en ese caso, si no responde en plazo, el jefe de la repartición recibe por ese mes la mitad del sueldo. Tal vez por ahí vaya parte de la solución. Eso es, gracias. Muchas gracias, Jorge. Saco aplausos. Jorge, muy en sintonía con lo que justamente está llegando desde nuestro público acá en la sala, pero también en el streaming. Gran parte de las consultas, ministro, están vinculadas justamente a lo que ha señalado Jorge. Consejo de Monumentos Nacionales es una preocupación casi en prácticamente el 90% de las preguntas que han llegado, respecto de una iniciativa que ponga solución a eso, en particular más allá de este proyecto. Los incentivos también, hay serias dudas respecto de que lo que se está planteando efectivamente funcione si no está asociado a sanciones puntuales, efectivas como las que planteaba Jorge. Hablan también muchísimo las preguntas y los cuestionamientos respecto de las distintas alternativas para definir qué criterios van a ser los que van a definir, por ejemplo, los tipos de permisos sectoriales a los que se les va a levantar, por así decirle, la cantidad de restricciones o acelerar los plazos. También preguntan mucho respecto de lo que está pasando, por ejemplo, con el Hospital de la Unión. Yo sé que toca la otra arista de este proyecto, pero es una preocupación recurrente, y la fuerte asociación con la incertidumbre, puntualmente respecto de lo que ha salido en la reciente encuesta que ha hecho ICARE por la fecha que se acerca, que es la ENADE, ¿no es cierto?, que habla en un 78% sobre la incertidumbre a la que se refería también acá, porque puntualmente esto no es solo que cuesta iniciar una gestión, iniciar un emprendimiento, sino que además pueden cambiar las condiciones mientras este se está desarrollando, que es lo que está pasando en grandes inversiones. Le doy la palabra para los descargos iniciales y luego seguimos con el resto del panel, ¿sí?, en lo que alcancemos, por supuesto. Muchos temas. Voy a tocar, espero, la gran mayoría de ellos, y me voy a concentrar en la última intervención, que es la más, digamos, la que abre más espacio para debatir, que creo que es útil aquello. A ver, primero, hay hartas cosas que yo discrepo. Honestamente, creo que en algunos temas probablemente no es un tema que hayas trabajado en profundidad. Voy a comentarlos bien porque hago ese comentario. A ver, primero, en inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa tiene 3 componentes. Todos esos componentes son relevantes desde el punto de vista de ver cómo nos ve el resto del mundo. Voy a dar un ejemplo. En inversión extranjera directa está el tema de repatriación de utilidades. Si una empresa tiene dividendos y no distribuye esas utilidades hacia sus accionistas afuera, eso aumenta la inversión extranjera. O lo opuesto, si los distribuye todos, disminuye la inversión extranjera. ¿Es eso una medida directa de inversión? No, porque esas utilidades que se mantienen pueden o pueden no ser reinvertidas. Pero ¿es una buena medida respecto de cómo nos ve el resto del mundo? Por supuesto que sí. Si accionistas de otro país desconfían de lo que está sucediendo en Chile, por supuesto que van a retirar las utilidades. Entonces, la forma en la que se mide inversión extranjera directa es una muy buena medida de cómo el resto de los inversionistas del mundo ven a un país.
Y es una medida que está correlacionada, no es 1 a 1 por supuesto, con inversión física, que es la parte más de, digamos, de formación bruta de capital fijo, que es la otra parte que presenté en la presentación. Ahora, no traje estos números acá, pero si uno ve la materialización de proyectos de inversión extranjera, que es lo que hace Invest Chile, eso también hemos tenido 2 años muy buenos comparados con otros años. Por lo tanto, el tema de inversión extranjera en general, tanto la que tiene una implicancia en formación bruta de capital fijo, como en términos de la mirada que está teniendo el resto del mundo de nosotros, es un dato positivo, sea como sea que se mida. Ahora, respecto a formación bruta de capital fijo, que es el otro dato que presenté, yo en ningún caso dije que crecer, por ejemplo, el año 2022 2,5% o decrecer el año 2023 1,1% sean datos espectaculares. Hice otro punto, que creo que hay que ser preciso en esto. Lo que dije es que los resultados habían sido mucho mejor a lo esperado. Y no, Jorge decía algo que es impreciso en términos cuantitativos. No es que íbamos a decrecer 1,5 esperado y decrecimos 1. No, las predicciones eran que íbamos a decrecer la inversión en 5 puntos porcentuales. Y fue 1,1, fueron 4 puntos mejor. Y el año 2022 la predicción era que íbamos a decrecer 3 puntos porcentuales y crecimos 2,8. O sea, 6 puntos porcentuales de diferencia. O sea, algo está pasando que lo que se espera que ocurra es sistemáticamente mucho peor que lo que ocurre. Ese es un punto, es un hecho de la causa, está en esos dos gráficos. Por supuesto, insisto, yo comparto que hay problemas de largo plazo, de 10 años, tanto en inversión como en materia de productividad, y creo que esos son elementos fundamentales que debe abordar la política pública. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yendo a los temas más específicos. De la última intervención se podría interpretar que esto es principalmente un problema de gestión. Yo honestamente creo que eso es, o sea, que lo que falta en ese comentario es conversar más con la gente que ha estado en el Estado. Porque si fuera un problema de gestión solamente, o sea, aquí han pasado 4 gobiernos el último tiempo. 2 de ellos gobiernos de ideas de derecha, ¿no es cierto? Que se pone además un acento fundamental en la gestión en general. Y que probablemente la gente que llevan al gobierno sea gente que tenga alta experiencia, por ejemplo, en gestión en el sector privado, en fin. O sea, ni siquiera voy a hablar de lo que hacemos nosotros como gobierno. Y el problema solo ha ido empeorando. Esa es la verdad. Entonces, decir que esto es solo un problema de gestión o que es solo un problema de los stakeholders que tienen, si los gobiernos anteriores no tenían esos stakeholders. Los gobiernos de derecha en general representan, tienen más votos del mundo de las inversiones, ¿no es cierto? Eso es un hecho de la causa, les ponen más recursos para sus campañas y en general ese mundo vota con ellos con más entusiasmo. Y sin embargo el problema iba empeorando. Y yo estoy seguro que todos esos gobiernos, porque me consta, porque yo sí he conversado largamente con muchos de ellos, me consta que hicieron esfuerzos muy importantes en materia de gestión. Entonces, la gestión, dado el diseño actual de nuestro sistema, tiene un techo bajo. Y eso está bien expresado en los informes que existen con anterioridad. Ahora, ¿significa esto que no hay que hacer gestión? No, por supuesto, yo me anticipé eso y por eso el grueso de mi presentación fue contar todo lo que estamos haciendo en materia de gestión y las mejoras en micromanagement específicas que estamos logrando. El mismo ejemplo que tú pones de decir, hay una serie de servicios que ni siquiera entregan la información y que eso fuera un problema de gestión. No, eso es un problema de política pública. En la actualidad, una de las cosas que hace nuestro proyecto es que justamente genera condiciones para que tengamos toda la información centralizada. Que todos los permisos tengan que a futuro entrar por una ventanilla única, va a implicar que de forma automática vamos a tener la información de todos los servicios asegurado. Eso además va a estar en un servicio general que va a hacer reporte todos los años y por tanto va, a propósito de lo que decía Rafa, que lo comparto, va a existir una presión enorme para los servicios que no estén cumpliendo con los tiempos. La prensa va a poder utilizar esta información. La Contraloría va a poder utilizar la información, porque ese es otro tema que a veces se desconoce. Ya existen sanciones. Si alguien no cumple su tarea administrativa en el Estado, eso tiene sanciones. El problema es que esa información ni siquiera existe. Por lo mismo que se comentaba. Por lo tanto, que un proyecto de ley genere esa información va a generar condiciones para que las sanciones que ya existan efectivamente se puedan implementar. Otro tema,
el silencio negativo y el silencio positivo. Como comenté, el silencio positivo es más o menos en la mitad de los casos. Esto, por supuesto, es una opción del titular, tanto el positivo como negativo. Quienes hemos estudiado economía sabemos que si alguien tiene más opciones no puede quedar peor. En el peor de los casos no lo utiliza. Esto es bien importante para el silencio negativo. Si alguien, por ejemplo, no se le da una concesión marítima y entonces no quiere utilizar el silencio negativo, bueno, no lo hace. Y sigue igual a la situación en la que está ahora. Pero en la mitad de los casos va a existir la posibilidad de utilizar el silencio positivo. Y una de las cosas que se preocupa el proyecto, tal como comenté durante mi presentación, es que esa utilización no implique ningún costo, ninguna confrontación para efectos del titular. Es decir, lo hace natural, lo hace simple. Lo hace sin tener que relacionarse y discutir con el servicio y además le da el mismo estatus jurídico para evitar judicialización. Ahora, respecto al tema de judicialización, que es un tema muy importante, este es un asunto que en general no tiene que ver con la parte de permisos sectoriales, sino que más bien tiene que ver con la parte ambiental. En esa parte, el proyecto que lidera la ministra Rojas está buscando reducir la judicialización a través de distintas estrategias. Y una de ellas es aumentar la participación de las comunidades al inicio de los proyectos. Cuando tú tienes participación de las comunidades muy al final, pasan dos cosas. Primero, no puede incidir la comunidad, porque la ingeniería, el grueso de la ingeniería ya está hecha. Entonces no hay espacio para eso. Eso frustra a la comunidad, no lo sienten como propio, y después las comunidades lo que tratan de hacer es utilizar todas las herramientas que le da nuestra institucionalidad para tratar de frenar el proyecto. ¿Qué es lo que dicen las buenas prácticas internacionales? Trate de hacer eso al principio del proyecto. Y eso no lo obliga el proyecto de la ministra Rojas, pero sí genera la posibilidad de que de forma voluntaria puedan existir esos espacios de incidencia temprana, de participación temprana, para efectos justamente de disminuir la judicialización. Quienes no somos abogados, siempre la cantidad de recursos e iteraciones que existen en nuestro sistema judicial nos sorprende. A mí me sorprende mucho en el Comité de Ministros, donde en general vemos los proyectos con más desafíos o con más problemas, y siempre me ha sorprendido todas las iteraciones que pueden existir en materia judicial. Pero aquí quiero ser bien claro, ningún sistema, ninguno, va a solucionar de forma completa el proceso de inversión cuando lo que está detrás es que no hay un acuerdo en el lugar respecto a esa inversión. Se tienen que generar acuerdos entre los titulares y las comunidades. Y la institucionalidad tiene que favorecer para que eso ocurra de forma temprana. Déjenme ver si me queda algo más que comentar. Sí, viene el Monumentos Nacionales. Hazme una pregunta recurrente, por favor. Comenté que sanciones ya existen, el problema es que no se ejecutan por distintas razones y en eso el proyecto avanza. Monumentos Nacionales. Monumentos Nacionales es parte del proyecto, esto es una de las cosas que ha habido confusión en la prensa. Monumentos nacionales, concesiones marítimas, todos los permisos, todas las autorizaciones que están fuera del sistema de evaluación ambiental son parte del proyecto. Aquí, insisto, ha habido una confusión. ¿Por qué se genera esta confusión? Porque en el caso de concesiones marítimas y monumentos nacionales, como el problema allí es tan serio, la estrategia que ha definido el gobierno es que además de abordar cada una de estas autorizaciones en el marco de este sistema general, van a haber abordajes específicos. Porque este proyecto no arregla todo, arregla una parte de lo que ocurre. Doy un ejemplo. En concesiones marítimas, este proyecto no cambia quién toma la decisión. Hay un proyecto del primer gobierno del presidente Piñera que señalaba que la concesión marítima tenía que pasar de defensa a bienes nacionales. Nosotros creemos que ese proyecto está bien orientado y lo que se ha comprometido el gobierno es indicarlo para poder retomarlo y avanzar. Entonces, nuestro proyecto de ley aborda concesiones marítimas, sí, en una serie de dimensiones. Lo va a hacer más rápido, lo va a hacer más transparente, estos trámites de admisibilidad. Va a haber una serie de cosas en que concesiones marítimas va a mejorar. Pero hay cuestiones más de fondo, que es, por ejemplo, quién toma la decisión, que lo que requiere es más bien una cirugía mayor. Y ahí entonces hay que hacer un proyecto específico para concesiones marítimas. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de monumentos nacionales. Pero en el caso de monumentos nacionales, tal como expliqué en mi presentación, con una salvedad. Y es que vamos a hacer tres cosas en monumentos nacionales. Lo primero es que va a haber una serie de elementos que vamos a abordar en el proyecto, como todos los permisos sectoriales, y eso va a tener un efecto muy relevante. Lo segundo es que lo vamos a abordar en materia reglamentaria, y expliqué, por ejemplo, lo que va a existir a la hora de encontrar hallazgo en un sector específico, además de las cosas de gestión que estamos haciendo. Y lo tercero es que lo vamos a abordar en la ley específica de monumentos nacionales, porque hay cuestiones que uno no puede abordar
Si uno está haciendo un proyecto de ley que impacta 400 permisos, no puede hacer cosas para esos 400 permisos de forma específica, eso lo tiene que atacar en un proyecto en concreto. Entonces, en Monumentos Nacionales estamos haciendo algo bien ambicioso. Y lo último, respecto a lo que hace el servicio, que esto no estuvo en la última intervención, pero sí que está esta idea de cómo vamos a solucionar un problema de burocracia con más burocracia. ¿Ya? Yo diría distintas cosas respecto a esto. Lo primero, aquí siempre es importante lo cuantitativo. Si ustedes ven el informe financiero, este servicio cuesta 2.000 millones de pesos al año. 2 millones de dólares, un poquito más de 2 millones de dólares. Y 500 millones de pesos lo saca del Ministerio de Economía, porque hay cosas que hace actualmente el Ministerio de Economía que pasan a ese servicio. Y nosotros hacemos el máximo de ahorro. Entonces, eso es lo primero que creo que hay que tener un poquito de perspectiva. O sea, estamos hablando acá de gastar 2 millones de dólares. Imagínense que este servicio lograra un cuarto de lo que nosotros vamos a creer, lo que nosotros creemos que va a ser ese servicio. Yo le aseguro que esos 2 millones de dólares, el beneficio marginal de esos 2 millones de dólares es altísimo. Ahora déjenme abordarlo de otra manera. En la actualidad no existe ninguna institución del Estado, ninguna, que esté preocupado por la eficiencia en los procesos de permisos de inversión. No hay ninguna. Todas las otras instituciones tienen otros roles. Digamos, los servicios sanitarios tienen que estar preocupados de que la población esté bien en términos de salud. Entonces, Nagiomín, bueno, tendrá que ver que se cumpla una serie de cuestiones ambientales en materia minera. Es decir, hay cada uno tiene su función, pero no hay ninguna institución cuyo rol fundamental sea que esas 40 personas se levanten todos los días de la mañana pensando cómo el Estado puede ser más eficiente para efectos de tramitar la inversión. Entonces, aquí hay un tema de cultura organizacional. En el fondo, lo que nosotros estamos promoviendo es una institución de 40 personas que todos los días se levante pensando cómo hacer más eficiente el Estado. Por supuesto que eso va a tener un impacto relevante. Además de que, si ustedes, de nuevo, esto lo estudian en profundidad, se van a dar cuenta que cuando esto se ha tratado de hacer desde el Ministerio de Economía, ¿qué es lo que ha ocurrido? La Contraloría, haciendo ejercicio de sus funciones de forma legítima, le ha dicho al Ministerio de Economía, usted no puede hacer esto. No puede. Entonces, todos los gobiernos lo que les pasa es que ven este problema, tratan de abordarlo, lo tratan de abordar desde el Ministerio de Economía y entonces hay problemas porque se extralimita respecto a sus funciones y a lo que realmente puede realizar. Entonces, aquí lo que hay que hacer es crear una institución que pueda efectivamente empujar al Estado para que logre hacer bien los tiempos. E insisto, aunque estuviéramos equivocados, son 2 millones de dólares. Perfecto. Entonces, aquí a veces se hace como una gran discusión, como que estuviéramos creando una cosa gigante, cuando sabemos que es algo muy, muy acotado y que nosotros creemos va a tener un efecto muy sustantivo. Muchísimas gracias, ministro, por la respuesta a las interrogantes que, insisto, estaban muy en consonancia con lo planteado por Jorge Quirós. No sé si, Jorge, en un minuto tienes que... Sí, un minuto para responder y luego seguimos con un minuto para el cierre de Rosario y de Rafael, si son tan amables. Nos hemos pasado en el tiempo, pero ha estado tan interesante y es tan necesario escuchar estas respuestas que les agradezco su comprensión. Jorge. A ver, hay un tema de los que señaló el ministro que yo quisiera, bueno, tocó mucho, pero voy a ir muy corto porque estamos con restricciones de tiempo. El silencio negativo es bien complicado. Ministro, no quedamos mejor con el silencio negativo, porque el silencio negativo no da las razones por las cuales te rechazaron el proyecto. Y no teniendo las razones, ¿cómo apelar? ¿Cómo apelar si no te han dado las razones? Y en ese sentido no quedamos mejor, quedamos peor. Y el silencio positivo es complejo. Yo desafío aquí a un director de empresa que haya solicitado un permiso y que con la nueva ley, ante el silencio positivo, diga, bueno, la nueva ley dice que le echamos para adelante. No. Yo creo que hemos visto muchas situaciones donde teniendo incluso el permiso, la cosa se complica. O sea, la validez del permiso en Chile ha decaído. Es un fenómeno social. Ahí coincido con usted, ministro. Yo creo que una de las teclas que hay que tocar ahí es la relación con la comunidad muy al comienzo y tal vez con instrumentos incluso más agresivos. Pero quería dejar esos dos puntos planteados. Hay mucho más que planteo, pero con la inversión extranjera directa no puedo dejar de decir
que el mejor indicador es siempre financiero. ¿Cuál es el Price Earning Ratio en Chile, comparado históricamente? ¿Cuál es el book value con market value? Eso es lo que te está diciendo el mundo financiero. Las otras son transacciones, compras, venta de compañía. Yo creo que si el día de mañana queda la escoba en Chile y todo el mundo va a vender, la inversión extranjera directa va a subir muchísimo, porque va a ser una venta generalizada de todo el stock de capital chileno y no va a comprar otro inversionista de afuera. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Rosario, por favor, en un minuto. Menos de un minuto. Aquí quiero reforzar el tema de que el sentido de urgencia que tenemos, no, lo merecemos como país. Hoy día están las condiciones para poner sobre la mesa que el crecimiento es la única manera de recuperar lo que Chile por tanto tiempo fue, yo creo que la joya de la corona de América Latina. Tenemos que recuperar el crecimiento, tenemos que recuperar la inversión y eso se genera con más espacios como este, donde pongamos los puntos de convergencia y divergencia, pero no nos perdamos en el camino. Aquí el desafío es uno y yo creo que todos los aquí presentes coincidimos en que no podemos esperar más. Así que ese sentido de urgencia dejo en la mesa. Muchas gracias, Rosario. Ministro, le voy a dar la palabra, pero le voy a dar el minuto. Le voy a dar por favor, Rafael, sí. Y luego cerramos con el ministro el seminario. No, yo solo diría que a ver, yo de verdad creo que yo me quedo con la sensación que hay muchas cosas importantes que a veces quedan en el Congreso durmiendo porque no son perfectas desde los ojos de algunos. El proyecto de Salacuna es un súper buen ejemplo. Entonces yo creo que acá lo que tenemos que hacer es avanzar lo más posible en esto y al mismo tiempo, un minuto después de que esto es ley, estar trabajando en evaluar qué impacto está teniendo, dónde están los problemas, qué cosas no están funcionando y transformar el de jure que necesitamos para poder saber que esto existe y raya la cancha en un de facto que funcione bien. Un poco en línea con lo que decía antes. Por supuesto, la preocupación con respecto a los programas de mejoramiento de gestión, PMG y los incentivos que generan, el problema de que son normas supletorias a propósito de una serie de cosas que ya tienen sus propias normas. Todo eso son preocupaciones válidas, creo yo, y hay que plantearlas. Pero lo importante es que un segundo después de que esto sea ley, sigamos trabajando en preguntarnos qué cosas no están funcionando suficientemente bien y exijamos como ciudadanía y la autoridad de turno vayan y eso. Así que yo tengo una opinión muy positiva y que no, esto no es un terminamos y nos olvidamos y vamos a otro tema. Este tema no va a terminar. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Sí? Ministro, mil gracias por quedarse hasta el final de este panel y por supuesto que ahora tiene la palabra. Voy aprovechando el setting que tenemos acá, voy a ocupar un principio matemático que siempre se aprende en cálculo y es que la función objetivo, es decir, una minimización o una maximización, no puede quedar peor si uno relaja una restricción. Y la forma de demostrar eso es muy simple, y es que la solución anterior era factible en el nuevo setting, ¿no es cierto? Porque la restricción se relaja. Eso es exactamente lo que ocurre acá. Si tú en la actualidad no tienes la posibilidad del silencio negativo, ocurre cómo funciona el sistema, ¿no es cierto? Si ahora en cambio tú tienes la posibilidad del silencio negativo, si tú estimas que no te va a ayudar, no la vas a utilizar como titular, que es un derecho. Si tú estimas que sí te va a ayudar, la vas a utilizar y entonces vas a estar mejor. Entonces, por definición, no puede estar peor si tienes más opciones. Puede ser que tal vez no mejores tanto, está bien, pero aquí lo que hace este proyecto de ley en el fondo es que le da más opciones al titular. Le da silencio negativo en la mitad de los permisos cuando antes eso no existía como opción y le da en la mitad de los permisos la posibilidad de silencio positivo cuando eso no existía como opción. Imposible que esté peor. ¿Cuánto mejor va a estar? Es difícil de anticipar. Eso va a depender de una serie de dinámicas. Nosotros somos optimistas, pero reconozco que eso es difícil de anticipar. Ahora, yo creo que hay una pregunta de fondo acá, que nosotros con nuestro equipo la hemos conversado un montón y que es muy difícil. Cuando la gente dice, por ejemplo, esto se soluciona con incentivos, con castigos. Imagínense que ustedes le dicen, ya, voy a poner el incentivo de que el que se demora más, le bajo su sueldo. Imagínense que hicieran eso. ¿Qué les garantiza a ustedes que no aumenten las tasas de rechazo, por ejemplo, de los proyectos? ¿Van a poner entonces un incentivo a tasas de rechazo? ¿Vamos a poner un incentivo a que si alguien empieza a rechazar muchos proyectos, entonces baja su sueldo? No, eso no podría ser, ¿no es cierto? Porque uno está resguardando ciertos riesgos, por lo tanto no te puedes meter en condicionar el resultado. Entonces este tema es complejo. No es una cosa trivial
Y justamente una de las cosas que hace el silencio administrativo es, sin meterse en el resultado, tratar de darle una garantía al titular respecto a que efectivamente se puedan cumplir los tiempos. En un escenario difícil, donde en última instancia tú nunca puedes decidir por la persona, por el funcionario público que va a tomar esa decisión respecto a si te da o no te da la autorización. Entonces, quiero transmitirles la complejidad del problema y cómo, y en el fondo, a partir de ello, defender también la estrategia que nosotros hemos seguido. Lo último que quiero decir es que salió hoy día la noticia que tenemos el mejor riego país desde el 2018. Buena noticia, creo también. Eso, termino con esa buena noticia. Pero excelente forma de cerrar este súper interesante seminario. Les agradezco tanto, Rosario, Rafael, ministro, por acompañarnos el día de hoy. Jorge Quiroz se tuvo que retirar, lamentablemente, un poco antes del cierre. Habíamos comprometido otra hora, así que muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, a quienes están hoy aquí presencialmente y a quienes nos han acompañado por streaming. Muy buenos días.